Que levante la mano el gobierno que no tiene problema. Que levante la mano el país que no tiene problema. Pero los problemas que hay en un país pudieran ser diferentes al otro. Nosotros somos víctimas de una agresión económica brutal. El llamado Cartel de Lima sacó un comunicado. Es un cartel porque se cartelizan contra un país noble como Venezuela. Es un documento extravagante, no tiene comparación. No la tiene. No tiene comparación. Tenemos que resolver la cuestión de Venezuela. No puede continuar de la manera en que se encuentra. Ese pueblo debe ser liberado. Creemos y confiamos obviamente en el apoyo estadounidense para que ese objetivo sea alcanzado. Aquí está la información más importante de las últimas horas. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Atención, les traemos información importantísima del país caribeño. Hace pocas horas, Estados Unidos anunció que incrementará las fuertes presiones sobre el régimen chavista para derrocar definitivamente al régimen dictador. El informe fue revelado por el principal asesor del presidente estadounidense, quien además confirmó que se necesita una solución rápida y eficaz a la crisis de Venezuela. Esto quiere decir que la administración de Joe Biden está verificando la opción de un golpe militar en Venezuela y por eso se ha visto el despliegue de tropas del Comando Sur hacia los territorios de Colombia y Brasil. El Comando Sur se encuentra trabajando en las operaciones para despojar a Nicolás Maduro del poder. Los venezolanos atraviesan una grave situación gracias a las insolencias de Nicolás Maduro. Esperaremos la orden del presidente Biden para ordenar el despliegue máximo de mi tropa para la expulsión del régimen de Miraflores. Ya el tiempo de negociación ha llegado a su fin y Nicolás Maduro no quiere dejar el poder por los medios pacíficos. Se tendrá que utilizar la última opción que está a la mano, la cual es una inminente intervención de carácter militar. La ONU también se ha pronunciado ante la grave situación que viven los presos políticos en Venezuela y afirman que están dispuestos a dar su autorización para que Estados Unidos aplique sobre Venezuela un golpe militar que expulse a Nicolás Maduro del cargo. La oposición venezolana pide acciones inmediatas por parte de las autoridades internacionales para dar con la captura del señor Nicolás Maduro. La administración de Joe Biden afirma que el régimen de Maduro representa un riesgo para la seguridad regional de los países aliados a Estados Unidos, ya que tiene vínculos con grupos de narcotráfico y financiaciones con redes irregulares. Por eso, lo mejor es aplicar un golpe militar que derroque definitivamente al régimen del poder. He decidido activar las fuerzas del Comando Sur que están en el Caribe para la expulsión del régimen de Nicolás Maduro. Los venezolanos necesitan democracia justa, no una dictadura que se empeña en opacar y castigar al pueblo venezolano. Maduro debe salir y no pretendo una negociación con ninguno del régimen. Venezuela necesita nuestra ayuda y por medio de una intervención es que lo vamos a conseguir. Los Estados Unidos anuncian que en las próximas horas podrían entrar a Venezuela para extraer a Nicolás Maduro. Es una posibilidad que se puede dar y sería una extracción de Miraflores sin que nadie se dé cuenta. Por eso Nicolás Maduro en estos momentos tiene activada una alerta roja en defensa para su soberanía, ya que sabe que los países internacionales se están poniendo de acuerdo para derrocarlo del cargo y todo esto se está haciendo desde territorio colombiano y brasileño, quienes son los principales aliados del gobierno estadounidense. Todo el apoyo de Venezuela para esta pretendida, ilegal, insolente, insólita pretensión de un país de sancionar a otro país, que se han creído los imperialistas de los Estados Unidos, que son el gobierno mundial. ¿Podemos aceptar los venezolanos que Estados Unidos pretenda ser gobierno del mundo? No lo aceptamos y lo repudiamos. Por otro lado, Nicolás Maduro ha tenido que aceptar su miedo a una detención que viene de la Corte Penal Internacional. La dictadura socialista del régimen de Maduro está seriamente asustada porque hay una sentencia en su contra por parte de la Corte Penal Internacional. El reloj continúa. Maduro ha tratado de realizar sobornos para evitar lo inevitable. Esta vez, el presidente de Argentina puso un precio para su retirada de la denuncia contra Maduro que hizo Macri en la Corte Penal Internacional solamente demuestra lo que Maduro está desesperado. La intervención militar ya. La excusa, los derechos humanos en Venezuela, que lo utilizan como arma para justificar lo peor contra el país. No pueden decir que tenemos armas químicas, como dijeron de Saddam Hussein.
No pueden decir que tenemos armas nucleares, como dijeron de otros países. No pueden mentir por esa vía y entonces arman con millones de dólares desde el Departamento de Estado expedientes falsos contra Venezuela. Y es que recordemos lo que decía entonces Alberto Fernández, que él estaba en contra de Maduro, pero todos tienen un precio. Ha retirado esta denuncia, pero ¿qué se puede esperar de este sujeto que encima tiene un rechazo aproximadamente del 70% de los argentinos? La dictadura de Maduro agradeció a la Argentina por haber retirado la denuncia por violaciones de derechos humanos contra Venezuela, pero es que el régimen de Nicolás Maduro no le va a bastar con eso, porque hay otros países que continúan con estos cargos, y simplemente esto es un acto desesperado de Nicolás Maduro para intentar ver si puede también hacer creer que otros países se retiren, pero no va a poder hacerlo. Hay países de más que han hecho ya este tipo de denuncias a la Corte Penal Internacional. No va a poder seguir utilizando el chantaje y por supuesto usa su dinero o cualquier cosa para mantenerse en el poder. Recordemos que ya le ha dado a expresidentes minas de oro, ha tratado de negociar con todos y a veces tiene que estar sobornando a alguna relatora de la ONU. Ha intentado con otros, pero al final todos ellos se cuidan porque saben que se pueden dar cuenta de que hay mal manejo y Nicolás Maduro intenta hacer todo a través de la corrupción. Pero el asunto viene serio y parece que le habrían dicho que viene una orden de captura de parte de la Corte Penal Internacional, una orden de captura de detención, una conducción de Nicolás Maduro a la Corte Penal. Eso será una señal al mundo de que Maduro está perdido y que realmente ha llegado su final. La Corte Penal dijo que habían suficientes pruebas y razones para pensar que Maduro era culpable junto a sus secuaces. Luego del informe de la ONU por parte de Bachelet sobre los derechos humanos, las batallas, los conflictos, los dictadores, ellos pueden mantenerse un poco, pero ya cuando la población misma es objeto de crímenes en contra de los derechos humanos, el asunto cambia la postura de los países, cambian porque ya no hablamos de ideologías, no hablamos de socialismo ni de democracia, ni mucho menos de comunismo, estamos hablando de derechos humanos y eso es algo que tienen en común todos los países de este tipo de delitos de lesa humanidad. En esos momentos el mundo se une sin importar las alianzas que hay, pero Nicolás Maduro lo que sí es cierto es que tiene mucho miedo, está temblando en Miraflores y antes él no hablaba mucho de este tema porque parecía que no iba a demorar, así que él mientras hablaba de otra cosa, y es cierto que de que demoran las cosas de la Corte Penal Internacional, pero Nicolás Maduro está a un paso de convertirse en el primer dictador de Occidente en ser detenido por la Corte Penal Internacional. Es algo extraordinario que suceda esto en Occidente y ese es el inicio de su fin. Venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y sus gobiernos satélites, y han pretendido convertir una toma de posición formal, protocolar, legal, constitucional, pacífica en una guerra mundial contra nuestro país. Porque no va a ser buscado al día siguiente que salga esa orden, pero el impacto que tendrá con el mundo entero lo va a sentir muchísimo quienes apoyan a Maduro, lo hacen por un precio, pero también podrían pagar otro. Alberto Fernández de Argentina es uno que ha pagado el precio y van a pagarlo también Padrino López, Néstor Rebeló y otros altos mandos al apoyar al dictador, a menos que estos últimos aún tengan un último arreglo con los países demócratas que quieren que Nicolás Maduro salga y haga elecciones presidenciales. Nicolás Maduro va a poder resistir un tiempito en Miraflores antes que la Corte Penal envíe los cascos azules, pero cuando eso suceda será ya un mandato de parte de la ONU. Eso lo tiene hasta aquí Nicolás Maduro, porque es un organismo que Nicolás Maduro reconoce y no va a poder evitar entonces nada de lo que le vaya a suceder de parte de la ONU, del Consejo de Seguridad y de la Corte Penal Internacional. Y que no puede haber izquierda contra la democracia. Yo lo quiero reiterar otra vez aquí y lo quiero decir bien alto contra el señor Maduro. Y por eso quiero reiterar un acuerdo que hemos alcanzado los grupos políticos para establecer este equilibrio entre nuestras propuestas para que siga habiendo una acción política importante de la Unión Europea para dar salida democrática y pacífica. Si Maduro es un tirano, no podemos esperar que rectifique, porque esperar que rectifique un tirano es darle una oportunidad al tirano. Los tiranos no convocan elecciones. Esta demanda había sido impuesta en la Corte Penal Internacional por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina, pero en el año 2018 para que se investigara a Nicolás Maduro y a toda la jerarquía que tienen unos delitos que están siendo investigados y que van a ser una barrera en Venezuela. Y cuando eso suceda, cada quien verá qué es lo que tiene que hacer. Padrino López tendrá que ver cómo se las arregla. Ahora Argentina se salió, pero todavía quedan todos esos países. Esa fue la primera vez que un grupo de Estado demandó a un tercero ante este tribunal. La misión es juzgar a Nicolás Maduro
Maduro y a otras personas acusadas por haber cometido crímenes muy fuertes de agresión, crímenes que han dado de baja a muchas personas, a muchos políticos, a muchos opositores e incluso a muchos militares. Se sumarán otros países a salirse de la denuncia. Tiene precio, es muy difícil que se echen para atrás. Ya hemos visto cómo países como Panamá han modificado sus decisiones para favorecer a Nicolás Maduro, así sean estos organismos internacionales solo por beneficios propios y chantajes que ha realizado Nicolás Maduro a estos países. Por ejemplo, Panamá tuvo que echarse para atrás simplemente porque Nicolás Maduro había dicho que no iba a seguir ayudando ni permitiendo unos negocios con un empresario muy grande y muy importante del país panameño que había ayudado al gobierno a llegar al poder, y por eso es que se pagan este tipo de favores. ¿Quién sabe qué favores está pagándole ahora el presidente de Argentina? El gobierno de Alberto Fernández se retiró de dicha revisión, como así también de toda la representación realizada en ese marco, incluyendo la nota que se hizo en septiembre del 2019 que estaba vinculada a un informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina. Todo demuestra que Maduro tiene más miedo de lo que se creía, más miedo de lo que se esperaba, y que ellos están anticipando una detención contra él. Al parecer se había infiltrado que Nicolás Maduro va a ser detenido, por lo menos una orden de detención será dada allí y va a empezar el inicio final del régimen de Nicolás Maduro. Va a parecer como una novela más, pero va a girar en torno a eso y todos los países van a estar a favor y muchos se van a poner de acuerdo para ir a buscar a través de los cascos azules o de manera multilateral a Nicolás Maduro, porque esto no se trata de un dictador, sino de lo que ha cometido en contra de la humanidad, lo que ha cometido en contra de los seres humanos, y ni todos los países democráticos y hasta los no democráticos con otras creencias se ponen de acuerdo y están a favor de lo que es la responsabilidad de proteger los derechos humanos de Venezuela. Se ha decidido un plan de guerra para Venezuela en la Casa Blanca. Por eso se lleva al títere vendepatria Guaidó para allá y luego lo manda a que cumpla tareas de desestabilización interna del país. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta edición de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta y suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esta información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.